La luz es radiación. La luz viaja todo el tiempo. Es un fenómeno que no se está quieto. Siempre viaja de un lugar a otro a una velocidad altísima. No se conoce nada que viaje a una velocidad más alta, más grande que la luz. 300.000 kilómetros cada segundo. Y porta energía. Esa es quizá la característica más importante de la luz. Radiación que porta energía. Ana María Cheto, científica mexicana. Muchas gracias pues por la introducción, gracias por la invitación. Para la oficina de la UNESCO en México pues es muy importante estar en las actividades que tengan que ver con la luz, con el Día de la Luz. Como ustedes saben, pues este día se origina después de la celebración del Año Internacional de la Luz en 2015 y que fue un éxito en todo el mundo. Fue una iniciativa que empezó por una petición de México junto con Ghana, se acogió en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, posteriormente se sometió a Naciones Unidas y fue así que se proclamó el Año Internacional de la Luz. Y desde el principio pues fue un rotundo éxito, participaron más de 148 países, se llevaron a cabo más de 5,000 actividades y pues es que la luz tiene que ver con absolutamente todo lo que hacemos en la vida. Entonces también para la UNESCO pues es muy útil este tipo de celebraciones, de conmemoraciones, de marcos, porque nos permite también pues trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Podemos, como vimos en la mesa anterior, podemos igualar al mismo tiempo, podemos hablar al mismo tiempo sobre ciencia y arte, podemos hablar al mismo tiempo sobre salud y cultura, es decir, la luz aglutina, es un gran eje rector y una gran forma temática para hablar de muchas cosas. A mí me gustaría comenzar esta intervención con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los mostraba la doctora hace ratito, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es lo que le llaman la Agenda 2030, es una serie de compromisos que se espera que se cumplan para el año 2030. Estos objetivos sustituyen a otros que tenían un nombre pues un poco menos técnico y más llamativo, los objetivos del milenio, y entonces retoman lo que no se cumplió en aquellos objetivos, que eran 8, y los continúan. Ahora, una gran diferencia entre los objetivos del milenio y los de desarrollo sostenible es que los del milenio fueron diseñados por Naciones Unidas, mientras que los objetivos de desarrollo sostenible fueron diseñados por los Estados miembros de la ONU. La otra, es decir, fueron los gobiernos que se pusieron de acuerdo en cuáles tenían que ser las metas que se tenían que cumplir internacionalmente. La otra cuestión es que tuvo una parte muy fuerte de participación social para la definición de estos objetivos. Se hicieron múltiples foros organizados en cada país. Hubo un módulo importante, que eso también es de considerar, hubo un módulo importante de la iniciativa privada que también se sumó para discutirlos y para establecer las metas. Y, por ejemplo, en México es importante saber que se estableció una consulta en línea y México fue el país que más participaciones tuvo, especialmente de jóvenes. Bueno, son 17 objetivos, eliminar la pobreza, acabar con el hambre, conseguir la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, el que mencionaba la otra doctora, agua limpia, y el que tiene que ver con la energía es el
el objetivo 7, les llamamos ODS para resumir todo esto de objetivos de desarrollo sostenible. Algo que también es importante de esta agenda es considerar que generalmente se conciben este tipo de marcos, se conciben como si estuvieran solo dirigidos para los países que están en vías de desarrollo, pero lo que tiene esta agenda de particular es que es universal, porque considera que desigualdades hay en todas partes. Una de ellas, por ejemplo, retomando lo que se mencionaba la vez anterior, la desigualdad del acceso de las mujeres a la ciencia, por ejemplo, es una desigualdad que está en todo el mundo y es una cuestión que preocupa, sobre todo porque pues en el agotamiento del planeta, el incremento de los conflictos sociales, pues nos ponen a todos en conjunto en la necesidad de cambiar radicalmente nuestros estilos de vida y de encontrar soluciones rápidas. Entonces, si consideramos que las mujeres son la mitad más uno del planeta y no forman parte, no están teniendo acceso a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, pues todos juntos nos estamos quedando sin más de la mitad de las posibles soluciones que tendríamos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante y que también ejemplifica otro tema que tiene la agenda, además de su universalidad. El otro tema es que cada uno de los objetivos está interrelacionado con los otros. Es decir, la eliminación de la pobreza tiene que ver con la eliminación de la desigualdad de género, tiene que ver con la resolución del hambre, tiene que ver con el acceso a energías limpias y renovables. Entonces no es que se vaya a trabajar en un solo objetivo, sino que hay que trabajar paralelamente en todos los objetivos. También se pueden contrarrestar. Son los 17 objetivos y cada objetivo tiene metas específicas. En total son 169 metas. Pero, por ejemplo, alcanzar alguna meta de hambre cero tiene que ser considerado, por ejemplo, con que el sector del transporte, por ejemplo, es el que más contaminación energética produce, ¿no? Entonces no te puedes olvidar de no puedes trabajar específicamente en una de las metas sin considerar todos los efectos que tiene alrededor de las otras. Y esto me lleva al tema del famoso desarrollo sostenible. ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Generalmente lo que entendemos por desarrollo, pues es esta imagen prototípica de ir, jalar, extraer, vender, consumir, es decir, crecer, ¿no? Pero ya no es posible continuar con ese camino, que además es un camino que no resulta natural y que no es propio de otras regiones y de otros países y no es propio no es propio de las comunidades, no es propio de las poblaciones más alejadas de los centros. Entonces, desarrollo sostenible, un poco la idea que tiene es que el crecimiento tiene que estar equilibrado en 3 balanzas: en la balanza medioambiental, en la balanza económica y en la balanza social. Y luego la UNESCO, por ejemplo, ha propugnado mucho porque se sume una 4ª balanza de la cultura. Y esta balanza en estos tres niveles, pues también tiene que estar contemplada en el presente y en el futuro.
que lo que se consume y lo que se hace en el presente no ponga en riesgo el futuro, pero también que las previsiones hacia el futuro tampoco vuelvan imposible la vida en el presente. Bien, con este marco yo quería leerles del objetivo 7 cuáles son. Tiene 5 metas el objetivo 7. El primero es de aquí al 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. El 7.2, de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Luego el 7, vienen dos que les llaman de implementación, es el 7A. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia. Por ejemplo, esta es una meta que si la desigualdad de género en el desarrollo, en el acceso de las mujeres a la investigación científica no se amplía, tampoco es posible aumentar la investigación científica en este tema. Y luego el 7B, de aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo. Bien, cada año se organiza la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible cada año se hace una revisión en la que los países entregan sus cuentas, por llamarlas de alguna forma, y en la que también se revisan paquetes de objetivos, cómo va el avance mundial. La próxima reunión, justamente entre los ODS que se van a revisar, está el de la energía. Entonces, el secretario general de Naciones Unidas pues presenta un informe de la cuestión y en resumidas cuentas lo que dice es que la única meta que con el progreso que hay actualmente, la única meta que se va a cumplir si se continúan como está hasta ahora es el del acceso a la energía. Pero todas las demás, aumentar la proporción de energía renovable, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para el acceso a la investigación, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología, se ve muy complicado que se vayan a cumplir. El tema con esto también es que no necesariamente sí son malas noticias, es un llamado a redoblar los esfuerzos, pero también el tema aquí es que no necesariamente, es decir, puede ser una buena noticia en el sentido de que esta es una agenda muy ambiciosa, es complicado que un país cumpla a su cabalidad con los 17 objetivos y con las 169 metas, pero es una oportunidad para sentarse y hacer agenda, es decir, poner enfrente las metas y decir dónde estamos en cada una y cuál hay que priorizar, cuáles son las más necesarias a cumplir. Entonces, esa sería como un llamado más allá del mensaje positivista o que tenemos que cumplir esto. Es la oportunidad de establecer prioridades, ver con qué se cuenta y también definir un futuro. Traía aquí una serie de datos que mejor me ahorro por si hacen falta en un rato. Lo que sí les quería comentar que tiene que ver con lo que estaban comentando también en la mesa anterior y pensándolo como energías hacia el siglo XXI, lo que yo quería aprovechar es que, bueno, la UNESCO es una agencia de Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay 20 y tantas agencias.
la FAO, que es la de Agricultura y Alimentación, la OPS, OMS, que es la de Salud, UNICEF, que es el de la infancia, el UNFPA, que es de población, es decir, hay varias agencias. La UNESCO, la característica que tiene es que es multidisciplinaria, porque tiene dentro de su ámbito de acción, tiene a la educación, tiene a la ciencia, tiene a la cultura y tiene a la comunicación. Entonces, por eso yo quería hablarles un poco de educación y energía y patrimonio cultural y energía ya para concluir. Para que vean un poco desde dónde estamos, desde dónde vemos nosotros, justamente pensando en la energía hacia el siglo XXI. En materia de educación, bueno, hay una correlación que si se piensa un poquito, pues es bastante obvia. El acceso a la energía pues tiene implicaciones en el nivel educativo de una población, evidentemente. Las escuelas hacen uso de electricidad, tienen computadoras, cocinan, necesitan calefacción, es decir, la energía es muy importante en las escuelas. Luego los niños cuando salen de las escuelas, pues para hacer sus tareas necesitan luz en sus casas, necesitan también que en sus casas haya servicios eléctricos. Y la idea, la UNESCO todos los años saca un informe mundial de seguimiento de la educación en el mundo. El de 2016 es muy adecuado para el día de hoy porque se enfoca en el tema del medio ambiente. Justamente como el mundo ya, el planeta está sobreexigido, sobredemandado y la búsqueda de los recursos va a ser cada vez más tenaz, más agresiva, más amenazante para la vida de las personas. Una de las habilidades que será necesario hacia el siglo XXI van a ser las habilidades medioambientales. Son conocimientos que van a ser necesarios incluso para las nuevas profesiones. Una gran parte de las nuevas profesiones que habrá en el mundo tendrán que ver con la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, la UNESCO sugiere que las escuelas tienen que servir como modelos de instituciones sostenibles. En este sentido, tienen que tener un trabajo en su plan de estudios, tienen que tener un trabajo en la gestión que hacen ellas mismas de los recursos, tiene que tener un trabajo en las metodologías de enseñanza de los maestros y tienen que tener un trabajo en la relación de las escuelas con sus entornos. Entonces, para que vean un poco, yo ayer lo estaba revisando y yo me quedé muy sorprendido pensándolo en mi caso, lo alejado que yo estaría de una cosa así. Hay una guía de objetivos de aprendizaje de los ODS. Y en el caso del ODS 7, el de la energía, por ejemplo, objetivos de aprendizaje cognitivos. Los alumnos conocen diferentes recursos energéticos, renovables y no renovables, y sus respectivas ventajas y desventajas, incluidos los impactos ambientales, los problemas de salud, el uso, la seguridad y su participación en el consumo energético a nivel local, nacional y mundial. Esto yo pensé hace rato en la mesa, alguien hablaba de que el cambio empieza por uno mismo. Definitivamente el cambio empieza por uno mismo. Uno de los principios de los ODS y la Agenda 2030 es que tiene que haber una participación igualitaria, o no igualitaria, pero tiene que haber un trabajo conjunto de las autoridades, los gobiernos, de la iniciativa privada y de la sociedad civil y evidentemente de la academia, que también es fundamental para brindar información
que ayude a la toma de decisiones con datos precisos, con conocimiento de causa, por decirlo de alguna forma. Pero ese cambio individual no es posible sin una educación que esté tomando, que esté desarrollando este tipo de conocimientos con la población, no solo con quienes están en las escuelas, porque también la educación es afuera de las escuelas. Son muchos objetivos los que a mí me sorprendieron que tienen que ver con el comportamiento individual. Cinco objetivos. Yo estoy muy mal en los 5, no sé cómo estén todos los demás, pero 1. El alumno puede aplicar y evaluar medidas para aumentar la eficiencia y la suficiencia energética en su esfera personal y para aumentar la proporción de energía renovable en su consumo energético total. 2. El alumno puede aplicar principios básicos para determinar la estrategia de energía renovable más apropiada en una situación dada. 3. El alumno puede analizar el impacto y los efectos a largo plazo de los grandes proyectos energéticos, por ejemplo, la construcción de un parque eólico marino, y las políticas relacionadas con la energía en diferentes grupos de partes interesadas. 4. El alumno puede influir en las políticas públicas relacionadas con la producción, el suministro y el uso de energía. Y 5. El alumno puede comparar y evaluar diferentes soluciones energéticas e influir en los proveedores para producir energía segura, confiable y sostenible. Uno de los ejercicios que ponen, por ejemplo, es que el alumno pueda saber cuál es su consumo energético y cómo puede tener un consumo energético eficiente. Yo no tengo ni la menor idea de cuál es mi consumo energético, seguramente, pero es un tipo de habilidad que es necesario y que va a ser necesario además muy pronto, porque va de bajada el asunto. Ahora, en el tema del patrimonio cultural en las ciudades, una de las recomendaciones es la reutilización de las infraestructuras. No es necesario tirar las cosas, se pueden reutilizar para los mismos fines o para otros. Esto es importante porque generalmente el patrimonio cultural urbano histórico se concibe como que son las iglesias, son los museos, son los palacios municipales, pero el patrimonio histórico urbano son también las calles, es la infraestructura de servicios, es también los ritos y costumbres de los ciudadanos, a qué hora se mueven, dónde conviven, qué tipo de cosas hacen, la distribución en los sectores de este barrio puede ser más un barrio gastronómico, este barrio puede ser más un barrio de oficios, es decir, todo eso es patrimonio. Entonces, con esa mirada más amplia del patrimonio urbano, que no se tiren las construcciones, sino que se reutilicen. El segundo punto es la que se relacionen las cosas. Es decir, por ejemplo, en Europa, en varios países europeos, por ley, la planeación urbana tiene que tener un módulo medioambiental, tiene que tener un módulo energético, tiene que tener un módulo cultural. Y, por ejemplo, cuando se hacen las evaluaciones de impacto medioambiental de alguna obra, uno de los rubros que se considera es, por ejemplo, el rubro de lo cultural. Entonces, bueno, esa sería una primer recomendación. Una segunda recomendación, pues, es la limitación de la penetración de los coches en los centros históricos.
Con esto significa también que tiene que haber sistemas de transporte público que lleguen que sean eficientes, que lleguen a los centros históricos, pero aquí hay otra oportunidad, que estos sistemas de transporte público cuenten también con servicios, para que sean utilizados, que cuenten con servicios y también abren la posibilidad de contar con actividades culturales. Luego otro tema de las ciudades con las energías verdes, por ejemplo, considerar el tema de las energías verdes no solo como un asunto medioambiental, sino como un asunto de paz y resolución de conflictos. En la medida en que una población dependa también de los recursos que no están disputados también, se pueden resolver un montón de conflictos y un montón de posibles conflictos y de tensiones. Y dos últimas ideas. La primera es que en un informe que hizo la UNESCO hace 2 años fue la conferencia de Hábitat 3 en Quito, y en el informe que presentó la UNESCO para esa conferencia mundial, lo que consideró es que las ciudades se siguen construyendo como se hacía hace 50 años, o sea, se sigue pensando en este tipo de urbanización antepasada. Que una buena ciudad del futuro no es necesariamente una ciudad distinta de la que conocimos, de una buena ciudad como ya la conocemos. Y en este sentido, recuperar la medida humana. En el momento en que tenemos los combustibles fósiles, adoptamos la medida de la máquina, pero hay que readoptar, regresar otra vez a la medida humana. El planeta ya no da para más, y es un tema no solo de recursos naturales, sino también es un tema de conflictos sociales, es un tema de desarrollo de las culturas, de la diversidad de las culturas. Por último, una ciudad que está considerando temas energéticos, una ciudad que se conduce hacia la energía renovable, hacia el uso eficiente de la energía, es una ciudad que también va a tener mayores posibilidades, más amplio grado de resiliencia contra los efectos del cambio climático. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues decir que estoy muy contento de estar en este lugar, el Museo Brady, que es uno de mis lugares favoritos de Cuernavaca, realmente es hermoso. Y bueno, un poquito de propaganda. Yo estoy en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, estamos en Temisco, Morelos, mucha gente no lo sabe, en Temisco ya yendo rumbo a Villa de las Flores, cerca del CONALEP Temisco. Bueno, entonces yo quiero platicar un poco en general de energía hacia el futuro. Es un tema muy amplio, es difícil poder abarcar todo, entonces voy a tratar de decir algunas ideas y desde luego pues trataré de contestar preguntas. Adelante. Y quiero hablar primero un poco de cambio climático, que también es un tema muy amplio en el que no voy a decir que soy experto, pero creo que es importante verlo. Aquí tenemos unas pocas gráficas que nos pueden mostrar algunas tendencias. Arriba a la izquierda tenemos incremento de temperatura en promedios anuales desde 1850 a 2012, que son los datos que se presentaban ahí. Y entonces ahí podemos ver claramente una curva donde la temperatura va subiendo. Si se fijan en el eje vertical, hay varios momentos en que tenemos un valor negativo, eso es un poquito raro, pero lo que pasa es que esto es cambio de temperatura y el punto de referencia es los años 85 a 2000 más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, lo más importante es la tendencia que podemos ver en la curva y lo que vemos es un crecimiento consistente de la temperatura
de la superficie del planeta. Si nos fijamos en la gráfica completita, estamos hablando de 1 grado desde 1850, que digamos es una época del apogeo de la revolución industrial. Estos crecimientos de temperatura se asocian a las emisiones de dióxido de carbono, que las podemos ver, no, aquí no las tengo, pero a las emisiones de dióxido de carbono que están asociadas a la actividad industrial del hombre, al consumo de lo que se conoce como energías fósiles, o sea, el petróleo, el carbón, el gas natural. Y también podemos ver otros indicadores, por ejemplo, el tamaño de la capa de hielo en el Ártico, allá arriba, y como podemos ver que a lo largo del tiempo, cada agosto, septiembre, vamos teniendo menos hielo en el Ártico, ¿no? Y luego tenemos en la gráfica de abajo a la derecha, el incremento en el nivel del mar. Y lo que podemos ver acá es un cambio de aproximadamente 20 centímetros de altura del mar en este mismo periodo. O sea, el hielo de los polos se va derritiendo, el nivel del mar va subiendo, ¿no? Y eso tiene sus implicaciones. Adelante. Y aquí lo que podemos ver son lo que se espera que suceda. Tenemos una gráfica que va del 2000 a 2100. Y entonces tenemos ahí, en la de arriba tenemos 2 curvas, es el cambio de temperatura, entonces más o menos por ahí en los 80 tenemos el 0, digamos, digamos a partir de ahí comenzamos a medir. Y entonces podemos ver una curva roja y una curva azul que nos hablan de lo que podría pasar. O sea, estamos hablando aquí de escenarios, no tenemos certeza, es imposible predecir. Y entonces tenemos un escenario donde no se hace nada importante por cambiar, donde seguimos funcionando exactamente como estamos funcionando. Y tenemos un escenario donde hay un esfuerzo por estabilizar, un esfuerzo por hacer significativas reducciones de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, en un caso la temperatura llega a subir pues en promedio 3 grados y en el otro caso logramos estabilizar la temperatura a 1 grado o un poquito más por arriba del nivel de los años 80. Ahora, si se fijan, ambas curvas tienen ahí toda una como mancha alrededor. Esa mancha nos indica la incertidumbre, o sea, nosotros no sabemos con exactitud, no hay manera de predecir con exactitud qué va a pasar. Entonces, en el peor de los casos, podemos hablar de un incremento de temperatura de hasta 5 grados. Muchos modelos hablan de que si el cambio de temperatura llega a 2 grados, las consecuencias ya van a ser muy fuertes, muy catastróficas, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo tiene que estar enfocado a evitar que la temperatura se incremente. Hay mucho escepticismo en algunas sociedades sobre el tema de cambio climático. Es interesante, pero creo que en México, en la mayoría de la gente, no ponemos en duda el cambio climático y no ponemos en duda que este cambio climático lo estamos haciendo los seres humanos. Hay países como Estados Unidos donde hay un porcentaje muy importante de gente que sí pone en duda el cambio climático, por un lado que sea real y por otro lado que nosotros lo estemos causando. Y se agarran un poco como de estas incertidumbres y tratan, no, pues si los mismos científicos no saben qué podemos hacer. ¿Por qué ocurre o sea, cómo les vamos a creer? Esto es un complot, quieren debilitar a América, etcétera, ya saben todo el rollo, ¿no? Entonces, hay otros países que dicen, bueno, ante la incertidumbre, ¿por qué voy yo a restringir el desarrollo de mi población? ¿No? Se ha avanzado en ese sentido, la mayoría de los países se han adherido al Acuerdo de París para reducir las emisiones, pero sí es interesante entender por qué tenemos toda esa incertidumbre, porque eso tiene mucho que ver con el problema en sí del cambio climático. El planeta Tierra es un sistema muy complejo y entonces cuando hablamos de cambio climático estamos tratando de entender cómo funciona ese sistema muy complejo. Todos los sistemas complejos pues, son difíciles de predecir
hay algo que se llama comportamiento no lineal. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados al comportamiento lineal. O sea, si se acuerdan de la escuela, a lo mejor de la ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo aplico una fuerza, obtengo una aceleración. Si aplico el doble de fuerza, obtengo el doble de aceleración. Si aplico el triple de fuerza, obtengo el triple de aceleración. Y así tendemos a pensar que funciona el mundo. Nuestra mente humana tiende a funcionar así. Pero ¿qué pasaría si les dijera que si de repente un objeto, en un problema, por ejemplo, si dijéramos, si yo emito una cantidad de dióxido de carbono, la temperatura sube tanto. Pero si emito el doble de cantidad, la temperatura no sube al doble, a lo mejor sube 4 veces, o 5 veces, o 6 veces, ¿no? Es un comportamiento donde la respuesta no es la que esperamos, y eso es lo que nos puede causar problemas catastróficos. 2, otra característica de los sistemas complejos es que hay retrasos en el tiempo entre lo que hacemos y los efectos que tenemos. Imaginen ustedes, un retraso en el tiempo. Ustedes construyen una casa y no le ponen una buena impermeabilización y entonces al principio parece que no pasa nada. A los 10 años tienen ya unos problemas de humedad espantosos, pero como hay un tiempo de retraso de respuesta entre lo que ustedes hacen y el resultado, es muy difícil de prever. Eso pasa con el clima. El tiempo de respuesta del clima es de décadas. Entonces, si nosotros estabilizamos, ya no incrementamos nuestras emisiones, de todas maneras la temperatura del planeta va a seguir subiendo durante un buen número de años. Entonces, es como, imagínense que vamos manejando un camión con unos frenos no muy buenos, entonces ustedes ven que tienen que frenar y en lo que alcanzan a pisar el acelerador y el vehículo alcanza a frenar, pues pasan varios minutos en los que ustedes pueden llegar a chocar. Por eso dicen que hay que manejar a la defensiva, imaginando qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos. Podemos o no dudar del cambio climático, pero ante la duda, ¿qué deberíamos hacer? Si ustedes les dicen, mire, usted por sus antecedentes, por sus familiares, tiene 90% de probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca. Entonces les recomiendo que cambie su dieta. Y ustedes dicen, no, ese doctorcillo no tiene idea, ¿no? ¿Yo por qué voy a cambiar mi dieta? Entonces, ese es el tipo de actitud que está prevaleciendo hoy en día entre mucha gente. O sea, nos negamos a ver esto como un problema realmente grave. ¿Qué implicaciones tiene, no? El deshielo implica que el mar sube su nivel. Eso va a afectar desde luego las ciudades que están a muy poca altura, pero también es una gran cantidad de agua dulce que se disuelve en el océano. La salinidad del océano cambia, por lo tanto, al cambiar la salinidad del océano, cambian los procesos térmicos en el océano. Al subir las temperaturas, cambian también los procesos térmicos en el océano. Las corrientes del océano y de la atmósfera cambian. El clima cambia. Entonces, no es tanto que la temperatura del mundo suba 1 o 2 grados. Hombre, eso claro que lo podemos tolerar, ¿no? 1 o 2 grados no es nada. El problema es que precisamente por esta respuesta que tiene nuestro planeta, que no es lineal, que actúa bruscamente ante estímulos que parecen nada, el problema es que eso acelera los eventos climáticos catastróficos. Más huracanes, enfatiza los extremos, más sequías, y luego este es un proceso que se va retroalimentando a sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero? ¿Ustedes saben? Bueno, el principal gas que calienta la Tierra muchas veces pensamos que es el dióxido de carbono que emitimos, pero lo cierto es que no lo es el vapor de agua. El vapor de agua, las nubes, retienen calor en la Tierra y gracias a eso, en parte, la Tierra tiene una temperatura que la hace habitable. Si no tuviéramos esta atmósfera con estas capacidades de retener el calor, la Tierra sería inhabitable, sería muy fría. Entonces, el vapor de agua retiene calor. No es tanto que le estemos metiendo a la atmósfera dióxido de carbono, la atmósfera ya lo tiene. El tema es que lo estamos cambiando la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Más dióxido de carbono, más retención de calor.
más retención de calor, más evaporación del agua. Más vapor en la atmósfera, más retención de calor. Más retención de calor, más evaporación de agua. Más calor, más incendios forestales, más emisión de dióxido de carbono, más retención de calor. Entonces es un proceso que se va retroalimentando a sí mismo y se puede convertir en algo exponencial. Más o menos como se ve la curva roja, o sea, un proceso que va creciendo exponencialmente, no en línea recta, sino que va aumentando su velocidad progresivamente. La gráfica de abajo es el crecimiento esperado del nivel de los océanos. Entonces, fíjense ustedes cómo, aunque se logra estabilizar la temperatura, todavía durante un rato los océanos van a seguir creciendo, porque los glaciales se van derritiendo lentamente, no pasa de un día para otro. O sea, yo no subo la temperatura e inmediatamente se derriten. Son grandes masas de hielo que se van derritiendo poco a poco. Hay algunas noticias fuertes. O sea, recientemente se reporta que aún en invierno se está derritiendo agua en los polos. O sea, el hielo de la parte inferior se está derritiendo aún en invierno. Entonces, ya el tema del cambio climático lo tenemos a un nivel muy fuerte. Quería enfatizar esto porque ¿cuál es la principal razón por la que nos interesa hablar de energías diferentes en este siglo? Cuando hablamos del siglo XXI, los que nacimos y crecimos en el siglo XX, seguimos pensando, es el futuro, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, pero también el siglo XXI es el futuro. O sea, entonces, ¿por qué necesitamos nuevas energías ya? O sea, el futuro es ya, ¿y por qué las necesitamos ya? Por esta razón. Adelante. Entonces, ¿cómo es el consumo de energía primaria en el mundo? O sea, toda la energía que consumimos, ¿cómo está? Pues los combustibles fósiles son el 78% de la energía, es decir, petróleo, gas, carbón, ¿no? Luego tenemos un 2.5% de energía nuclear y el 20% son renovables. Eso es bueno que el 20% sea renovables, pero dentro de esos renovables tenemos, si se fijan en el segundo cuadrito, el de en medio, tenemos los renovables modernos, que son como el 10%, y la biomasa tradicional. Hola. Casi el 10% del consumo de energía de la humanidad. ¿Qué es la biomasa tradicional? Es la leña, son los desechos que la gente quema para cocinar, para tener calor. O sea, es 10%, o sea, hay muchísima gente que está haciendo un uso tradicional de la biomasa. Y ese uso no siempre es renovable, porque si se corta leña sin volver a sembrar árboles, pues estamos metiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Si los árboles vuelven a crecer, van a absorber ese dióxido de carbono. Bueno, entre los renovables modernos, ya en la gráfica de la derecha, tenemos la biomasa, la geotérmica y el calor solar, que es 4.2%, y un 4% del total viene siendo la energía hidráulica, que es muy importante. Tenemos los biocombustibles y tenemos otros renovables en un porcentaje menor. Adelante. Entonces, esto es para enfatizarles que seguimos siendo muy dependientes de los combustibles fósiles. Esto es cómo van evolucionando las energías. Y si no me equivoco, es que no se alcanza a leer. Ajá. Entonces, la franja amarilla ancha que se ve arriba es la biomasa y abajito hay una línea delgada amarilla muy delgadita que es la energía solar y tenemos ahí la hidráulica, ¿no? Adelante. Bueno, vamos adelante. El colega del INEL creo que va a hablar también mucho de estos temas, entonces no me quiero… Una para atrás nada más. Aquí hay algo que es muy interesante. La energía renovable está creciendo. La curva amarilla, si se alcanza a ver el filito ahí donde se ve una etiqueta, es el crecimiento de la instalación de paneles
fotovoltaicos, de celdas solares para generación de electricidad. Y vean ustedes cómo esto tiene un crecimiento exponencial en los últimos años. Esto es buena noticia, o sea, las energías renovables están creciendo muy rápidamente. Lo que pasa es que hay una brecha muy grande para superar. Y todas las líneas de colores que se ven ahí, es bonito verlas porque son los escenarios que hace años habíamos pensado que podían crecer las renovables. Y todos los escenarios resultaron más conservadores que la realidad. Eso es una buena noticia. Adelante. Aquí quiero hablar de que hay un nicho de oportunidad importante. Usamos mucho calor como sociedad humana, no solo para calentamiento de alimentos, sino para calefacción, para procesos industriales. Y la gran mayoría de ese calor está suministrado por quema de combustibles, toda la parte negra. Entonces, ahí hay un nicho de oportunidad muy importante porque la gran mayoría de eso se puede sustituir por calor solar o un porcentaje muy importante. Adelante. Energía en el transporte, pues todavía la oportunidad es mayor. Lo negro son los combustibles fósiles. Obviamente la mayoría de los vehículos funcionan con gasolina. El rojo, muy destacable, es la electricidad en el transporte. ¿Y aquí de qué estamos hablando? De tranvías, de trenes eléctricos, de metro y en una proporción todavía muy pequeña de coches eléctricos. Entonces, ahí hay un potencial muy importante. ¿Y por qué es mejor que usen los vehículos electricidad que petróleo? Porque esa electricidad no a fuerza se tiene que generar quemando petróleo, sino que esa electricidad se puede generar con celdas solares o con otras formas de energía renovable. Adelante. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la situación en México. Adelante. Pues éramos un país productor de petróleo. Les informo que en realidad ya no. O sea, producimos petróleo, pero pronto nos estamos convirtiendo en un importador neto de energéticos. Entonces, nuestras exportaciones van decayendo y nuestras importaciones van creciendo. O sea, fíjense, los puntitos amarillos es lo que utilizamos y las barras es lo que producimos. Entonces, entre lo que utilizamos y lo que producimos ya hay una brecha que la estamos importando. Adelante. Entonces, ya no somos un país petrolero. Eso tiene sus ventajas desde el punto de vista de la transición energética hacia las energías renovables. Pues ahora nos cuesta más la energía convencional, entonces eso fomenta las renovables. Adelante. La energía eólica en México ha venido creciendo, todavía es una parte pues no muy grande del total. La energía solar, adelante, también ha venido creciendo. Adelante. El crecimiento de calentadores solares, aquí está por miles de metros cuadrados. Fíjense cómo ha venido creciendo año tras año la instalación de calentadores solares. Cuernavaca es una ciudad donde hay muchos calentadores solares de agua, en particular para casas o albercas. Fíjense, tenemos 23 metros cuadrados de colector solar por cada 1000 habitantes. ¿Cuánto será el máximo que podemos alcanzar? Más o menos 1 metro cuadrado por habitante. Cada habitante podría tener su metro cuadrado de colector solar. Y miren, o sea, podemos subir de 23 metros cuadrados a 1000 metros cuadrados por cada 1000 habitantes. Entonces hay un potencial de crecimiento ahí muy, muy bueno. Adelante. Bueno, vamos a saltarnos esto. Quería decir, dentro del marco de la reforma energética, ahí, se han dado las subastas energéticas para producir electricidad, para que los productores privados puedan producir electricidad, y dentro de esas subastas se ha exigido que haya energía limpia. Ahora, el problema con esto es que nosotros definimos energía limpia también como gas. Entonces, la mayor parte de las nuevas plantas que se van a hacer, el 72% son plantas que se llaman de ciclo combinado, que es gas. Ahora, ¿es bueno el gas? Pues
en principio es mejor que quemar combustóleo o quemar petróleo porque emite menos dióxido de carbono por cada unidad de energía que se genera, emite menos, pero sigue emitiendo. Y lo ideal es que eso no estuviera creciendo tanto. Deberíamos tener un mayor crecimiento de fotovoltaica, de eólica, de geotérmica. No hay que verlo tampoco con la lente negativa. Esos crecimientos de renovables son espectaculares. Qué bueno que se estén dando. Lo que no es tan bueno es que estemos creciendo tanto en ciclo combinado, porque esas plantas que se están construyendo van a durar 30 años y van a ser probablemente, no lo sabemos todavía, 30 años de estar importando gas además. Adelante. Adelante. Bueno, yo me dedico a la energía solar y como la energía solar es la que tiene más que ver con la luz, voy a hablar un poquito rápido de eso. De la energía solar, de la radiación que viene del sol, o sea, de la luz solar, podemos obtener electricidad, calor y una tercera categoría que a mí me parece muy interesante son reacciones químicas. Electricidad con las celdas solares, calor con los calentadores solares y reacciones químicas con los hornos solares o con las instalaciones solares de alta temperatura. Y lo más interesante es que eventualmente estas reacciones químicas nos pueden en un futuro llevar a obtener combustibles limpios, como el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa a la que tenemos que apostarle. Esa tercera vía es una vía que está todavía muy en investigación. La electricidad, como ya vimos, está creciendo mucho. El calor tiene mucho potencial y deberíamos crecerlo más, sobre todo en la industria, ya no tanto en las casas. En la industria que ya no necesita agua a 60 grados para bañarse, o 50, 40, digamos, bueno, nadie se baña a 60 grados, pero digamos que más o menos es lo que estamos calentando a lo mejor en un boiler. Pero a lo mejor la industria necesita vapor a 120 grados, a 150 grados, otros sistemas de calentamiento solar que también existen. Adelante. Bueno, tenemos los calentadores solares que cada día son más populares. Adelante. Y están los sistemas de concentración solar. Los concentradores solares, que son espejos curvos, que lo que hacen es enfocar los rayos del sol en un punto para alcanzar altas temperaturas. Entonces, en el extremo izquierdo arriba, podemos ver una canaleta parabólica, un canal parabólico donde hay un tubo donde se enfoca la luz solar y por este tubo hacemos pasar agua, por ejemplo, para producir vapor, ¿no? Adelante. Adelante. Bueno, regresando, esta es una idea muy interesante que quiero terminar con esta idea para no rebasar demasiado en tiempo. Esta es una planta solar térmica. ¿Cuál es su virtud? Bueno, tenemos ahí un montón de espejos que enfocan la luz solar. Ahí dibujé, no sé, como 8 espejos que se mueven todos para seguir al sol y para enfocar la luz solar en lo alto de una torre. Y en lo alto de esa torre yo caliento un fluido, en este caso son sales fundidas, y ese fluido caliente lo puedo almacenar en un tanque. Bueno, ese fluido caliente lo uso para producir vapor y para mover una máquina térmica con la que yo genero electricidad, ¿no? Es exactamente lo que se hace en una planta convencional de generación de electricidad al quemar gas, con la única diferencia de que el calor viene del sol. Pero ¿cuál es la maravilla aquí? Ese tanque caliente donde puedo almacenar este fluido caliente, me va a permitir operar las 24 horas del día esta planta. Entonces, estas plantas solares nos podrían estar entregando electricidad a las 24 horas del día con total disponibilidad, a diferencia de las plantas solares actuales, que son las celdas solares, donde pues mientras hay luz generan electricidad, pueden almacenar la electricidad en baterías, pero en general las baterías son caras todavía
Y entonces esta es una tecnología que a futuro puede llegar a tener mucho peso, y aquí lo que quiero resaltar es que no en esta tecnología, sino en todas, necesitamos seguir desarrollando opciones. O sea, no porque ahorita las celdas solares y los molinos de viento, llamémoslo así, sean las tecnologías más baratas, nos vamos a llenar nada más de eso, porque entonces eso nos debilita. Mientras más diversas sean nuestras opciones energéticas, mejor. Somos una sociedad más resiliente, se le llama, o sea, más capaz de tolerar los cambios en las condiciones del medio ambiente, con más capacidad de supervivencia. Entonces aquí quiero cerrar y bueno, pues simplemente con este mensaje de que aunque el futuro es ya, las energías renovables ya están aquí, pero realmente necesitamos ser mucho más agresivos, porque el riesgo de catástrofe en que vivimos hoy en día es muy fuerte. Gracias. Bueno, a mí me toca el reto de que no se sigan durmiendo. Yo sé que todo lo que están escuchando es mucha ciencia y no vi muchos ingenieros hace ratito. No sé si ya cambió la proporción. Teníamos 3 ingenieros hace ratito. ¿Cuántos ingenieros hay ahorita? 1, 2, 3. Bueno, cuando menos no se han ido. Pero está más llena la sala, entonces en proporción ya perdimos, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación, Zaira. De verdad, gracias por estar aquí a todos ustedes. Pásale por favor la siguiente. Yo copié lo que decía ahí la invitación, que decía que esta es la mesa de la energía en el siglo XXI, ¿no? Entonces yo lo enfoqué un poquito más a esa visión. Pásale por favor. Y así titulé mi plática. Pero antes de eso, yo quisiera oír a algún artista de los de allá arriba, de los que no están poniendo atención, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la energía para el siglo XXI? ¿Crees que exista alguna nueva fuente de energía que nos saque de todos los problemas que estaban diciendo? Debe haber más. Tú tienes la esperanza de que algo funcione. ¿Alguien más por acá comparte la visión? Ciencia, ok. ¿Acá? Tesla, ok. Intereses. Ajá. Del día y quemar de noche. Y no nos vemos. Sí. Ajá. Ya. Y así, ya si no la ven, no nos afecta tanto. Bueno, no, yo esperaba una respuesta un poquito más artística. Por favor, la siguiente. ¿No creen que esa sería la solución? Manos arriba, ¿quién conoce a Thanos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. O sea, ¿no la solución debería venir de una gema del universo? Por mayoría, por los cómics, estamos un poquito más alineados a esperar que alguien más nos resuelva de una forma fantástica el problema en el que estamos metidos.
Empezamos por uno. ¿Sí? Correcto. Déjenme avanzar, perdón, ya tuvo su oportunidad. Yo lo que quiero decirles es esta parte. Los científicos no estamos buscando una gema del universo para resolverlo. Estamos tratando de ocupar prácticamente los mismos fierros que se encontraron hace 200 años o más. ¿Sí? Esa es la triste realidad. Los ingenieros no le estamos apostando mucho a que haya otra fuente, digamos, nos quedamos hasta la atómica, ¿no? A la nuclear, y decir, ya con eso solucionamos el asunto. Ya no le hemos apostado un poquito más a otra cosa, no hemos encontrado nada nuevo. Estamos tratando de ocupar, decían por acá, celdas de combustible para aprovechar el hidrógeno que se usaron desde los primeros viajes a la Luna o intentos de viajes a la Luna de la NASA hace 50 años. Y no hay mucha esperanza de encontrar una gema azul para que nos genere energía sin contaminar y demás, ¿no? Y esperar a que se acabe la mitad de la población es una solución que no me gustaría ver. Yo les voy a hablar muy brevemente, soy ingeniero, traigo también gráficas, quisiera no tener que explicarlas mucho, sino más bien decirles qué es lo que yo veo. Adelante, por favor. Uno, para saber lo que es el futuro de nuestra energía en este ciclo, primero hay que ver cómo vamos trabajando desde hace algunos años, después qué estamos haciendo hoy y qué está planeado ya, escrito, ¿sí? Porque si no entendemos eso, no lo podemos hacer. Entonces hay que analizar pasado, presente y futuro, y eso me recuerda de alguien más. Adelante, por favor. Un punto más al que conteste quiénes son. ¿En qué película salen? ¿Les ayudo? ¿Le decían fortachón? En Hércules había unas personas que podían ver con un ojo el pasado, el presente y el futuro y garantizaban que iba a haber baños. Adelante, por favor. Entonces, básicamente lo que nosotros necesitamos es identificar de dónde venimos y cómo es que podemos seguir, por qué camino, ¿no? Elegirlo. Adelante, por favor. Entonces, este es nuestro pasado. Los últimos muchos años es la misma gráfica. Lo único que les quiero decir es, los círculos, los pastelitos que se ven un montón de amarillo, es todo el petróleo que estamos quemando. ¿Ok? Hemos quemado petróleo por el último siglo, cuando menos. Empezamos quemando carbón, que es más barato, pero es más cochino, y aunque lo quemáramos en la noche, seguiría, al otro día que amanezca iba a estar bien cochino. Seguimos, por favor. Y en el presente tenemos esto que le llaman el trilema, cómo tratar de balancear todo. Y aquí es donde viene la parte de los intereses. ¿Cómo hago para que todo mundo entre en razonamiento sin que yo me quede fuera del negocio? ¿Ok? Esa es una cuestión importante, y además que todos tengamos energía y que todos tengamos una energía que no vaya a acabar con el planeta. Esa es una situación que ahorita se está identificando. Adelante, por favor. Aquí viene, si se viera clarito, tampoco se entendería. Son todos los países del mundo y cómo está el trilema balanceado en cada uno. ¿Quiénes lo tienen más resuelto? Los de más arriba están mejor, ¿sí? Los que ya tienen toda la energía, cómo la generan y todo, pero ¿qué creen? También contaminan un chorro, y si el planeta se acaba, también se van a morir. ¿Ok? Ese es, digamos, el mensaje que tienen que empezar a entender un poquito. Adelante, por favor. Ahí viene otra vez las fuentes de energía.
Si nos lees abajo qué son cada cuadrito, pero básicamente es petróleo, 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 petróleo. Tampoco lo ves. Ok, no importa. Las azulitas son un poquito más renovables, menos de todos modos, o sea, el porcentaje no es muy alto. Lo que decían aquí es muy, muy bajito. Síguele, por favor. Esta es una única gráfica que medio quisiera yo señalar, pero lo único que tiene ahí, así en el eje horizontal, son los nombres de las nuevas tecnologías. Algunas que tienen más ciencia que otras, pero el resumen o el resultado, lo que tiene a la izquierda es cuánto cuesta. O sea, la más a la izquierda es la más costosa, es algo de lo más nuevo, de tratar de sacar energía del fondo del mar y hacer cosas medio raras, pero lo más importante, la de la derecha, ya son energías como la fotovoltaica, en donde alcanzan a compararse o inclusive resultan más baratos que quemar petróleo. Entonces, la única respuesta que hemos encontrado para poder hacer eso es, cuando lleguen a ese precio, oye, ¿te compras un barril de petróleo o te compras un panel fotovoltaico y generas? Entonces, ese es el camino que estamos encontrando y eso es lo que en la actualidad está haciendo. Los científicos tenemos que hacer que vayan de aquí para acá las nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Cada vez más baratas, más baratas, más baratas, para que la gente diga, ¿sabes qué? La uso, la compro, ¿no? Yo les diré, hay muchas cosas que ustedes naturalito han estado aceptando. Por ejemplo, ¿alguien alguna vez usó un módem telefónico? Manos arriba, ¿sí? ¿Cómo cuánto tiempo tardaba nada más en establecerse la comunicación? Que marcabas y que sonaban los tonitos y que hacía un chorro de ruido hasta que te decía, ya establecí comunicación. 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos. ¿Quién de ustedes ahorita que tiene un celular quiere ver algún meme en un video y se espera 40 segundos para que arranque? Nadie. Entonces, simple y sencillamente, nuestra tecnología la vamos adoptando cuando vamos teniendo el dinero suficiente para comprar algo mejor y que podamos realmente aprovechar. Entonces, el futuro va por ahí, tratar de ver cómo hacemos para que los que hacen las cosas las hagan más baratas y yo las pueda usar en mi casa, ¿no? Adelante, por favor. Igual, ahí viene, en esta gráfica viene cuánto va a aumentar la energía, el uso de energía. Pero viene una cosa bien importante, ¿sí? Ahorita vamos a entrar en una época de consumismo por el cambio de gobierno. ¿Saben por qué? Porque todos se van a quedar con su mismo coche, con su misma casa, con su mismo… Porque está parada la economía, ¿sí? Entonces, si a ustedes no les van a aumentar el sueldo, si no, a lo mejor no hay nuevos trabajos, y si todo el año nos las vamos a pasar sufriéndole, ¿quién va a decir, oye, yo voy a invertir en unos paneles fotovoltaicos porque fíjate que aquí me sobran 80,000 pesos y con eso me vuelvo sustentable? No, la realidad es de que el mundo es exactamente igual. Cuando hay años buenos, que crece, el consumo crece. ¿Quién no, cuando le llega su aguinaldo o algo así, se compra que su pantalla plana, su refrigerador de hielitos, su coche nuevo, la compu, claro, tu iPhone, tu lo que sea, ¿no? Entonces, el consumo de energía en el mundo, en todos los países, igualito que en México, es, si hay lana, consumo más. Si no tengo lana, consumismo, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, desde ahí viene el asunto de cuánto va a crecer o cómo va a crecer el consumo energético. Y en esta gráfica lo que trataba yo de mostrar es la parte roja, principalmente de allá, es de que los que más usan energía es la industria. Nosotros en casa, en los gobiernos, en algún otro lado, sí se usa energía, pero básicamente lo que más consume es lo que está produciendo alguna otra cosa, la industria. Y aquí viene cómo está separado. El gris de hasta abajo es el carbón, el que sigue el amarillo es petróleo y lo que sigue es gas. Entonces, esos tres son hidrocarburos, son contaminantes, es lo peor que podemos hacer,
pero ¿qué creen? Dependemos de ellos. Si ahorita dijeran, pues ya no quemes, ¿no? Para hacer un mundo verde, ¿a quién le gustaría, para empezar, bañarse con agua fría, ¿no? Empezando ahí. Segunda, tomarse una cerveza al tiempo, porque no va a haber frías. Caminar a tu trabajo. O sea, hay muchas cosas que no podemos ni siquiera pensar, decir, lo intento, a lo mejor lo intento un día o dos, pero ¿sabes qué? Mejor que sigan quemando, porque yo necesito bañarme con agua caliente o tener las micheladas frías, ¿no? Entonces, no va a haber mucho cambio de eso, y las renovables están tratando de vencer esta inercia está difícil. Adelante, por favor. Vamos un poquito más rápido. Ahí viene básicamente la triste noticia que yo les traigo es de que el plan, la visión de todo esto es de que si bien nos va en el año 2050, o sea, a mitades del siglo, cuando mucho tendríamos la mitad de energía proveniente de las energías renovables. Pero eso, si todos nos comprometemos, si todos le echamos ganas a bajar consumos, a tratar de apoyar las nuevas tecnologías, a seguir invirtiendo en paneles fotovoltaicos, en eólicos, en maremotriz, en un chorro de cosas que vienen aquí, y realmente es un esfuerzo muy, muy grande para cuando menos llegar a la mitad. Esa es la triste realidad, digamos, de esta gráfica. Adelante, por favor. Ahí viene cómo va a crecer. Una de las cosas más importantes, de lo que más consume energía fuera de la industria, es el transporte. Entonces, piénsenle cómo podemos hacer, si los hiperloops de Tesla van a ser la solución, si los coches Tesla lo vamos a hacer. La buena noticia es de que ya el mundo se puso de acuerdo y para 2025 se van a acabar los coches de gasolina, cuando menos nuevos. Todos van a tratar de ser eléctricos. Lo triste es de que todos esos coches eléctricos se van a cargar, la mayoría o el 70% de la energía, con gas que quememos o con petróleo que quememos. Entonces no hay mucha ganancia en ese lado. Adelante, por favor. Esa es la otra parte importante. No nada más debemos de dejar de quemar, sino tratar de reducir nuestros contaminantes. Esto es algo que lo van a ir viendo, y lo único que quisiera yo que se llevaran de esta plática es de que cuando salgan de aquí piensen por su futuro, por el bienestar, por la contribución que ustedes pueden hacer, es ¿dónde puedo sembrar algo verde que ayude a reducir el dióxido de carbono? Una plantita, una flor, un árbol, lo que sea. Y aunque no tengan, si viven en departamentos que digan, oye, pero que no sé qué, ya hay el concepto de que son muros verdes, unas macetitas en su ventana. Y la otra cuestión que nosotros estamos tratando de hacer, esa revolución y de portarnos mal si quieren, ¿a alguien se le ha ocurrido sembrar en los camellones que nadie los usa, que nadie los tiene? O sea, toda la parte, todo donde haya tierra, que el vecino que no hace nada, les recomiendo que hagan unas que se llaman bombas, bombas verdes, en donde agarras un poquito de tierra con semillas y se las avientas. ¿Sí? Entonces, eso yo es lo que quisiera que vieran. Eso es lo que ustedes pueden hacer hoy para que en 30, 50 años a lo mejor lleguemos a quemar nada más la mitad de la energía que consumimos. ¿Ok? Y eso pásenlo a toda su familia. Lo que sigue, no sé si tengamos oportunidad de verlo, síguele por favor. Esa parte de la reforma energética se basa en 3 pilares. Está bastante lógico lo que nos están presentando. No digo que estoy a favor de la reforma energética, simplemente es una ley que ya está aprobada y yo la tengo que cumplir, pero básicamente lo que busca, uno, es cambiar al 50%. Si le das la que sigue, por favor. No, creo que viene más adelante. Ahí viene la forma de que se está planeando, sus instrumentos de planeación. Esta es la visión para 2050. No se puede leer, pero bueno, ahorita si le das otro clic, por favor. Es aumentar las energías limpias, reducir los contaminantes y hacerlo de una forma gradual y lógica, sobre todo tomando en cuenta la sociedad. Que todo el mundo sepa qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y sobre todo que coopere, ¿no? Todo lo demás viene, si le vas pasando muy despacito, digamos, ahí viene la agenda de cómo vamos a lograr. Ya hay estudios del gobierno para cada uno de los puntos. Ahí viene, si se dan
cuenta lo que es, en la parte izquierda dice ahorro y uso eficiente de energía, luego las energías limpias y luego el desarrollo de infraestructura integradora. Esos son los 3 grandes caminos que debemos de seguir. Y cada uno de estos, si le vas pasando, por favor, ahí está especificado. Voy a dejar la presentación para que si alguien la quiere, pero es qué vamos a hacer en edificaciones. Adelante, por favor. Vienen todas esas acciones. Síguele, por favor. Viene la industria, adelante. El transporte, servicios públicos municipales. Síguele, por favor. Todo eso está en la estrategia de la transición energética para llegar al 50%. Síguele, porque digo, viene cada una de estas cosas, sigue adelante. Viene todo esto, no espero que lo lean, pero simplemente que sepan que se puede consultar en algún lado. Y vienen energías limpias, todas las energías limpias tienen un mapa de ruta. Síguele, por favor. Ahí, por ejemplo, ahí hay un mapa de ruta en donde dice qué se tiene que hacer para cada una de las energías. ¿Ok? Y yo quiero que identifiquen que el problema más difícil que tenemos en México fue algo que se comentó en la mesa de la mañana, no es tecnológico. Las generadoras, por ejemplo, las eólicas ya están y funcionan. La bronca es, oye, ¿dónde la pongo y que la gente, donde voy a ocupar su tierra, me dé chance? Y luego que la riqueza que genere se comparte de una manera equitativa. Y en eso es súper urgentísimo que los artistas, que los humanistas, que los sociólogos, que toda la gente que puede tratar entre personas intervenga para que los científicos locos como yo podamos seguir apoyando ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, vienen todas las energías, síguele por favor, todas las energías limpias y más adelante por favor, y casi hasta la última viene lo que les comparto de la intervención social. Esa es la parte donde ustedes deben de ver cómo se integran a hacer su propia campaña para establecer cosas específicas, como por ejemplo, ¿alguien ha pensado rescatar una de las barrancas de aquí, por donde corre agua, como la del río Patlaco, y que con esa energía que puedes sacar de ese arroyo, pudieras hacer un andador sustentable en donde se iluminara con LEDs que se enfocaran hacia abajo para que pudieras hacer un camino, un paseo nocturno tal vez seguro, y que pudieras ver hacia arriba y disfrutar las estrellas? No necesitamos mucho dinero. Lo más difícil es usar el agua y ya está, ¿no? Entonces, ese es el resumen que yo les quiero compartir. Vamos a tratar de usar menos energía, vamos a tratar de usarla de una manera más eficiente. De todo eso, tratar de hacer menos contaminación. Por favor, apoyemos el uso de energías limpias y sobre todo, siembren algo en su casa. Por favor, siembren algo en su casa, permíteme. Y con todo esto, y si nos apuramos, vamos a llegar al 50%. Esperamos que Thanos nos ayude con la otra mitad. ¿Sí? Muchas gracias. Estos son mis datos de contacto. Cualquier cosa que requieran, estamos a sus órdenes. Gracias. A mí me gustaría, antes de que pasáramos a los reconocimientos, en esta mesa justamente se abrió el porqué de todo lo que se está haciendo en el Día Internacional de la Luz Morelos. Tenemos en change.org una colecta de firmas para que logremos la ley de cielos oscuros en el estado de Morelos. Ya presentamos la iniciativa ante la Comisión del Estado en el mes de febrero y tenemos toda la intención de avanzar en ese sentido, justamente a partir de la interdisciplina, y es por eso que esto está sucediendo. En la noche van a estar los artistas, etcétera. Este es un ejercicio que va pegado a sus honorables recomendaciones. Para nosotros es un honor tenerlos en esta mesa y me gustaría compartirles un poquito que al primero que le presenté este proyecto así como en plan de otache o palomita fue al doctor Rodolfo García Colón, y quiero agradecerte públicamente todo tu apoyo, porque para mí fue muy importante. Lo revisó y me dijo, vas, te apoyamos. Y como mujer, te agradezco.
Bueno, solo lo voy a leer una vez, repito los nombres. Se los vamos a pedir prestados porque la doctora Ana María Cheto lo va a firmar en cuanto regrese de París también. El Día Internacional de la Luz Morelos otorga el presente reconocimiento por su participación en la primera edición del Día Internacional de la Luz Morelos al doctor Camilo Alberto Arancibia Bulnes del Instituto, perdón, está mal, lo vamos a corregir, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Al doctor Rodolfo García Colón Hernández. Al señor Carlos Tejeda, especialista en cultura de la UNESCO. Gracias, muchas gracias. Y les entregamos unos regalos que les envían nuestros aliados de Illuminet y de Insight Inspiration de Expo Lighting America, que justamente hablando sobre la industria responsable, para nosotros es un gran honor que estos aliados estén cerca de nosotros. Les agradecemos muchísimo, aquí están presentes. Y Expo Lighting America representa a muchas marcas nacionales e internacionales, así es que es muy importante la presencia de ellos aquí, porque es un símbolo que la industria probablemente nos escuche. Y también quiero agradecer públicamente a Ventor, que es una marca en específico que nos apoya fuertemente y en el contexto de la industria estar apoyando este ejercicio que incluye hablar sobre la ley de cielos oscuros, pues quiere decir que son empresas responsables y con ética. Gracias a todos por estar aquí. Ya está, mira.